donde las suturas son articulaciones sin movimiento, que simplemente hubo un pequeño desplazamiento durante el parto, por eso no es un hueso compacto sino para facilitar el parto, y ya cuando están adultos están osificados. Esas suturas se clasifican de acuerdo a las superficies que hay entre ellas. Por ejemplo, si ven esta que va así, es una sutura serrata, esta también. O sea, serrata viene porque eso tiene como forma de dientes de sierra. Entonces, esas son suturas serratas. Esta entre los huesos nasales es una sutura plana. Aquí vendría el temporal y debajo va el parietal. O sea, abajo va el parietal y el temporal se pone así encima, como dos escamas. Y es por eso es sutura escamosa. Y el arco cigomático, si ustedes se acuerdan, son las apófisis las que lo forman. Esta que viene aquí, esta que va aquí y esta de aquí, o sea, son como vástagos que se meten uno con otro. Esa es la sutura foliada. Las suturas simplemente se nombran de acuerdo a los huesos que la conforman. ¿Es esta cómo se llamará? Sutura interfrontal que está entre los dos frontales. ¿Este qué hueso es? Frontal. ¿Y ese? Nasal. Entonces, sutura frontonasal. Nasomaxilar. ¿Qué hueso es ese? Lagrimal, maxilar. Entonces, entre lagrimomaxilar quieren nombrarlas. Y en el cráneo encontramos esta, que es entre la porción basilar del occipital y el basisfenoides, que esa sí es una sindesmosis, una sinartrosis sindesmosis, o sea que no se acercan tanto con las otras, pero igual están fusionadas por tejido fibroso. Esas son las articulaciones de la calavera como tal, simplemente. Otra articulación que encontramos aquí, pues recordamos que es iba aquí, que les dije que se iba aquí metido con la apófisis siloides, o sea la temporoioidea, entre el hueso hioides y la porción perosal temporal. Recordamos las superficies articulares, era aquí la apófisis tiroidea, tímpano-yoides con la apófisis siloides del temporal. Están unidas por ese cartílago que es el cartílago tímpano-yoideo. No hay cápsula articular, no hay ligamentos, simplemente están unidas por el cartílago. Entonces es una articulación cartilaginosa o anfiartrosis. Tiene un movimiento así más o menos limitado. Aquí encontramos las articulaciones interioideas, o sea, entre los huesos delioides, que se nombran de acuerdo también a los huesos que la conforman. Esta de aquí sería vasotiroidea, esta es vasoqueratoioidea, queratoepioidea si existiera el epioides, o queratoestiloioidea. Son anfiartrosis también, unidas por tejido fibroso con muy poco movimiento. Bueno, esas son estas. Y la otra articulación que encontramos aquí, pues es la articulación temporomandibular. Esta es la que se realiza entre la mandíbula y el temporal. ¿Cuáles son las superficies articulares? Cóndilo del temporal, la fosa mandibular del temporal y la apófisis retroarticular por parte del hueso temporal, esto de aquí. Por parte de la mandíbula pues tenemos el cóndilo de la mandíbula y entre ellas existe esto, miren, que es un disco, un menisco. Este es un menisco que le está complementando, como ven, las superficies articulares. La cápsula articular fibrosa rodea toda la articulación. Este ya se puede volver un pedacito, ya no quedó nada. Entonces, todo esto que vemos aquí, todo esto, miren, es la cápsula articular fibrosa que está rodeando toda la articulación. La sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares y se va a insertar en el menisco.
Entonces va a estar dividida en dos, un saco dorsal, que sería este espacio de aquí, y un saco ventral entre el menisco y la mandíbula. Ligamentos, tenemos aquí dos ligamentos. Entonces, este que está roto aquí, este, es el ligamento lateral. Va desde el arco cigomático hasta la parte lateral del cuello en la mandíbula. Ligamento lateral. Y este que estaba aquí, no quedó nada, este, mírenlo, es el ligamento caudal. El ligamento caudal sale desde la apófisis retroarticular al borde caudal del cuello en la mandíbula. ¿Qué movimientos tenemos aquí? Cuando abrimos la boca, extendemos la articulación, cuando la cerramos la flexionamos. Y a veces hay un poquito de deslizamiento cuando lo corremos hacia adelante y hacia atrás. Entonces, extensión, flexión y deslizamiento. La clasificamos como una diartrosis gínglima deslizante. Compleja. Compleja porque presenta el menisco. Bueno, esas son las articulaciones que encontramos aquí. Entre las vértebras vamos a encontrar dos articulaciones, si ustedes se acuerdan. Interneural. Aquí tenemos entonces que se articulan cada vértebra en dos partes. Miren, aquí está articulando el cuerpo y aquí el arco. Entonces, esta articulación, la que se realiza entre el cuerpo, es la intercentral. Y la del arco es la interneural. Es articulación intercentral. ¿Cuáles son las superficies articulares? Cavidad, glenoidea, el cuerpo de la vértebra con la cabeza. ¿Y qué va aquí entre ellas? No, aquí sí es el disco. Disco intervertebral. Que va metido aquí. Ya no me dejaron ningún disco. Que iba aquí. En los discos se caracterizan porque presentan un anillo fibroso, o sea, rodeando eso va aquí, un anillo fibroso que es más o menos esto que quedó aquí, y un centro pulposo. Ese disco pues sirve como medio de unión porque este anillo fibroso une las dos vértebras y sirve de amortiguación. Bueno, aquí no hay cápsula articular, no hay cápsula articular aquí, pero sí hay muchos ligamentos. Entonces tenemos ligamento amarillo. El ligamento amarillo es un ligamento que va a unir aquí los arcos de las vértebras. Va uniendo aquí, o sea, aquí. No, mentira, estoy hablando de la intercentral, ¿no? Borrón y cuenta. Los ligamentos de la intercentral son el ligamento longitudinal dorsal y longitudinal ventral. El ligamento longitudinal dorsal es un ligamento que se extiende desde el axis hasta el sacro y va por todo el canal vertebral. Va en el suelo del canal vertebral. Y bueno, aquí es este. ¿Sí ven ese ligamento que va uniendo las vértebras? Ese es el ligamento longitudinal dorsal. Y viene desde aquí hasta el sacro. O sea, va por toda la columna aquí, uniendo en el suelo del canal vertebral. Es el que permite la unión entre cada uno. Va uniendo todas las vértebras así. Y el ligamento longitudinal ventral, aquí no se ve ninguna de esas porque él parte desde la mitad torácica hacia atrás. Va por aquí, uniendo los cuerpos de las vértebras y los discos intervertebrales. Desde la mitad torácica, o sea, más o menos, desde aquí hacia atrás, une todo esto así, hasta el sacro, por aquí. Longitudinal dorsal, longitudinal ventral. Son los ligamentos que encontramos aquí. Como movimientos, aquí es muy limitado el movimiento. Ustedes pueden ver un poquito de, viendo flexión, pero muy limitado.
Cuando yo muevo toda la columna, pues ya es el conjunto de todas las vértebras que pueden llegar a hacer ese movimiento. Pero en realidad aquí es un movimiento muy limitado, como no tenemos cápsula articular, entonces se clasifica como una anfiartrosis. Anfiartrosis. Aquí. Bueno. La articulación interneural. Decíamos que es la que se realiza entre los arcos de las vértebras. ¿Cuáles son las superficies articulares? Las facetas articulares de las apófisis articulares de dos vértebras adyacentes, caudales y craneales, ¿sí? Esa superficie articular, esta, ¿sí? La que sigue aquí y así entre todas las vértebras. De superficies articulares, facetas articulares de las apófisis articulares, craneales y caudales de dos vértebras adyacentes. Es esta. Aquí sí hay una cápsula articular, o sea, aquí iría aquí. Sería ese, lo mismo en las vértebras lumbares. Aquí más o menos eso que queda, mira, aquí sí está esto, es la cápsula articular. Todo este tejido que nos rodea aquí es la cápsula articular. Esa cápsula articular se caracteriza tanto fibroso sinovial, porque aquí en la región cervical, o sea, esta, son más amplias y fuertes que aquí, que en el resto de la columna. Porque aquí se necesita o hay más movimiento. ¿Sí? El cuello lo movemos más que el resto de la columna. Por eso tiene que permitir un poquito más su movimiento. Ahora sí, los ligamentos de aquí, sí son el ligamento amarillo que va uniendo los arcos. Entonces, si yo tengo esto aquí, es un ligamento que va uniendo esto de aquí y va uniendo esto de aquí y un poquito por los lados. Ligamento amarillo. Hay un ligamento interespinoso, o sea, es este que va entre las apófisis espinosas. O sea, todo eso es el ligamento interespinoso. El supraespinoso, que es un ligamento que parte desde el occipital, como su nombre lo dice, va por encima de las apófisis espinosas, todo eso, hasta el sacro. Y él, en la nuca, tiene unas características especiales que se divide en dos y se conoce como el ligamento de la nuca, no en la nuca, perdón, sino en el cuello. Se conoce como el ligamento de la nuca, que se divide en dos porciones, una funicular y una laminar. Este cordón que vemos aquí, La laminar. que vean, ya se ve mejor en ese caballito, es el funicular. Acuérdense el funicular de Monserrate que va sobre cuerdas. De ahí viene el nombre porque asemeja a un funicular, una cuerda que va aquí. Y todo esto que nos estaría cubriendo aquí, lo estaría completo, aquí ya lo rompieron, laminar. Ese ligamento además aquí en la región de la cruz vemos como se ensancha. Aquí se ensancha más. Y esto ya sigue normal sobre todas las apófisis espinosas, ya lo vemos como sobre todas las apófisis espinosas. La porción funicular parte desde la protuberancia occipital externa hasta las espinas de las primeras vértebras torácicas. Y la laminar son dos láminas, la funicular es un tejido amarillo elástico y la funicular son láminas de tejido fibroelástico también que están saliendo de aquí desde las apófisis espinosas cervicales, vean cómo se une a la funicular y terminan aquí en las apófisis espinosas torácicas. Y aquí en el caballo existen tres sacos sinoviales en este ligamento. Hay uno sobre el atlas, el ligamento atlantoideo. Hay uno sobre el axis, ligamento axoideo. Y hay uno aquí, eso era parte de ese saco sinovial, supraespinoso. Hay una enfermedad en los equinos que es el mal de la cruz, que le empiezan a supurar y le sale pus y pus aquí en toda la cruz del caballo, es porque este saco se infectó. Y pues se infecta y rompe y supura y supura. Ese es el mal de la cruz, es por este saco. Bueno, y la principal función de este ligamento es que va a actuar como una especie de resorte y le ayuda a todos los músculos a mantener la cabeza levantada. Con eso no tienen que estar haciendo tanta fuerza. Cuando bajamos la cabeza, pues él se estira y después cuando se relajan los músculos flexores, él vuelve y jala. Levanta la cabeza. Bueno. Y hay otro ligamento
que es el ligamento intertransverso que va hacia atrás entre las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Bueno, esos son los ligamentos. ¿Qué movimientos tenemos aquí? Ahora sí, esta de aquí. Mueves un poquito así, así o así. ¿Qué movimientos tenemos? Deslizamientos, y en eso sí es deslizamiento. Entonces el deslizamiento en las noches y la bata. Profe, es que no me habían enviado. Bueno, entonces ese movimiento de Deslizamiento. deslizamiento. Vemos cómo se desliza una superficie sobre la otra. Entonces esta es una diartrosis artrodia, porque tiene deslizamiento o deslizante. Bueno, esas son en el conjunto de las vértebras. En la columna también encontramos dos articulaciones específicas, que una es la articulación esta atlanto-occipital, o sea, entre el ártex y el occipital, y esta atlanto-axoidea o atlanto-axial. Entonces, la articulación atlanto-occipital, esto va aquí. ¿Cuáles son las superficies articulares? Por parte del occipital son los cóndilos, y por parte del atlas son las cavidades articulares craneales. Esto es de aquí. Esto así. Esto de aquí. Su cápsula articular es fibrosa, es todo esto que tenemos aquí. Recubre toda la articulación y va a estar reforzada aquí por una membrana atlanto-occipital dorsal, sería esa parte de aquí, y una por ventral, aquí ya la rompieron, atlanto-occipital ventral. Son dos membranas que van a reforzar la cápsula fibrosa. La sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares, más o menos será esta, miren, esta es la cápsula sinovial, lo que queda aquí, ella se inserta así y es doble. Una para cada cóndilo, entonces este cóndilo va a tener su cápsula sinovial y ese va a tener su cápsula sinovial aparte. Ligamentos, aquí tenemos este ligamento, que es el ligamento lateral. Vemos que está saliendo desde las alas o del atlas hasta las apófisis lobulares. Este es el ligamento lateral. Movimientos. ¿Qué movimiento se me dio aquí? Flexor. Esto es extensión y flexión. Flexión y extensión. No. Si tú rotas esto, ¿qué pasa? Se rompe. Se rompe. O sea, ¿Se aquí- desnuca? Claro, se desnuca. Si tú haces esto, Es lo que tú tienes a las No. tías que ya está. pero estás siguiendo ¿cuál? La atlantoaxial, la que tú estás siguiendo. Ellos pueden desde Es solamente flexión y extensión. Atlanto-occipital. Sí, porque si uno rota eso, ¿listo? Entonces se clasifica como una diartrosis gínglima, porque solo tiene flexión y extensión. Ahora sí, nuestra articulación atlanto-axial, esta de aquí. Entonces, ¿cuáles son las superficies articulares? Facetas o superficies articulares caudales del atlas con la superficie articular odontoidea. Superficies articulares craneales del axis y la apófisis odontoidea. Esto va así. La cápsula articular, miren, la fibrosa es esta, que está rodeando toda la articulación, igual que la anterior, está reforzada por esta membrana atlantoaxoidea dorsal y esta atlantoaxoidea ventral. Y la sinoviasis simplemente se inserta en los bordes de las superficies articulares. Ligamentos, tenemos ligamentos, ligamento interespinoso que va desde la apófisis espinosa hasta la tuberosidad dorsal del atlas. Y aquí adentro tenemos otros ligamentos. Este, ya les muestro, que tengo ahí en la pinza, que sale, vean, desde la apófisis odontoide, si se fijan en el atlas, es el ligamento odontoideo. Odontoideo dorsal, que
sale desde la apófisis odontoides y se fija que la casa hay uno a cada lado, ligamento odontoide dorsal. Y el que va en el centro, o sea, este que está ahí entre la pinza, es el ligamento del vértice de la apófisis odontoides. Entonces su nombre lo dice, sale desde el vértice de la apófisis odontoides, pasa sobre el atlas y termina en el foramen magno. Movimientos, el principal movimiento de aquí es rotación. Hay algo de flexión y extensión, pero el principal movimiento aquí es cuando hacemos esto, rotación. Entonces se clasifica como una diartrosis trocoide, que es la que rota sobre un eje longitudinal, o sea, el eje longitudinal de la apófisis odontoides, y eso es rotación. Bueno, esas son aquí. ¿Qué más encontramos en la columna? Las articulaciones en el sacro, simplemente sabemos que el sacro se osificaron sus vértebras más o menos a los 12 meses de edad, ya tiene que haberse osificado por completo, es una sinartrosis porque no hay movimiento de nada. Esa es la columna. Decíamos que las primeras tenían el arco, las apófisis y todo eso, entonces tienen las dos articulaciones, interneural y intercentral. Ya cuando terminan solamente, ya una por ahí también. En los cilindros óseos solamente van a estar unidos por los discos intervertebrales. Bueno, ahora pasamos a las articulaciones costovertebrales, o sea, entre las costillas y las vértebras. Entre cada costilla y las vértebras vamos a encontrar dos articulaciones, que son costo central y costo transverso. De la costo central va aquí, esto no cuadra si la vamos a acomodar de la costilla para eso. Costo central es este, aquí vendría la otra vértebra, que se realiza entre el cuerpo de dos vértebras torácicas y la cabeza de una costilla. ¿Cuáles son las superficies articulares? Entonces son las carillas articulares craneales, y la otra tendría que caudal, o sea, esta saldría así. Las craneales y caudales de dos vértebras adyacentes con la cabeza de la costilla resultante. Esas son las superficies articulares. Sus cápsulas articulares rodean toda la articulación. Todo eso que vemos aquí rodeando eso es la cápsula articular. Todo eso. Fibrosis sinovial rodean toda la articulación. Y aquí tenemos dos ligamentos. Esto que queda aquí son restos de uno, que es el costo vertebral radiado, ligamento radiado este. Aquí bajaría el otro, aquí lo quitaron, aquí más o menos alcanzan a ver fibras, ahí están. El ligamento costo vertebral radiado, ¿desde dónde está saliendo? Del cuello de la costilla al cuerpo de las dos vértebras. Se fija este y se fija este. Y el otro ligamento es el ligamento intraarticular o conjugal, que es este de aquí. Sale desde la fóvea de la cabeza de la costilla, se mete por el agujero intervertebral y se vienen dos ramas. Una sería esa, que pasa a la otra costilla. Aquí ya la arrancaron, miren. Entonces esta ramita va de cabeza a cabeza. Y la otra se fija aquí, es esta que lo está fijando, que lo estaba fijando aquí al cuerpo de la vértebra. Es el ligamento intraarticular o conjugal. Movimientos. El principal movimiento de aquí, miren, cuando respiramos la costilla es esto. Entonces la cabeza está rotando entre las dos vértebras. Entonces aquí hay movimiento de rotación. Creo que también es una diartrosis trocoide. Y la articulación costotransversa es esta. O sea, más o menos esto de aquí. Entre el tubérculo de la costilla y la apófisis transversa de la vértebra torácica. Caudal, a donde articula la cabeza, la vértebra caudal, o sea, aquí viene la otra y va aquí. ¿Cuáles serán las superficies articulares? Es carilla articulares del tubérculo de la costilla y carilla articular de la apófisis transversa.
Su cápsula fibrosa y sinovial rodean toda la articulación. Miren, aquí va todo eso de la cápsula articular, aquí está rodeando todo eso. Ligamentos, tenemos este ligamento que va aquí, miren, ahí se ven fibras de ese ligamento. Ligamento costo transverso. Movimientos, ¿qué movimientos hay aquí? Miren. Rotación, ¿no? Deslizamiento. ¿Sí? Dos superficies planas se desliza una con otra, esta de aquí. Y eso que vemos ahí son las fibras del ligamento. Entonces es una diartrosis artrodia. Diartrosis artrodia. Esas son las articulaciones costo-vertebrales. ¿Con quién más articula la costilla? En su parte ventral va a articular Con el cartílago. con el cartílago ¿Sifoides? No, costal, ¿no? costal, que es el que va aquí. O sea, ahí vemos que se entre cada costilla solo hay cartílagos. Pero ¿qué va a hacer aquí? Que se va uniendo al externo. Que simplemente, digamos, no cuadra, pero esto iría así. Simplemente esta articulación entre la costilla y el cartílago costal. Superficies articulares, extremo ventral de la costilla, extremo dorsal del cartílago, ¿sí? Que van allí. Y están unidas por el periósteo de la costilla, que viene aquí, ¿sí? Y se continúa sobre el cartílago. Hay un movimiento muy limitado, aquí prácticamente no hay movimiento. Es una anfiartrosis. Ahora, la articulación esternocostal, o sea, es esta. Aquí, entre cada costilla que vemos aquí, esa, es la articulación esternocostal. O sea, entre el cartílago costal y el esternón. También lo pueden llamar condroesternal. ¿Cuáles serán las superficies articulares? El extremo ventral del cartílago con las carillas articulares de las estérnidas. Esta, esto de aquí, cada uno tiene su superficie articular. La cápsula articular, cada una tiene su cápsula fibrosa y sinovial, menos aquí, que el primer par de costillas tienen una cápsula en común. Hay una cápsula que rodea las dos, están tan unidas, pero aquí el resto sí, cada una tiene su cápsula articular. Como ligamentos aquí encontramos miren, ahí se ven las fibras, este que va aquí, este que va aquí, este que va aquí, este, que es el ligamento costo-esternal radiado. Es el ligamento costo-esternal radiado. Movimientos, cuando respiramos eso hace esto. Entonces hay algo de flexión y extensión, por lo que casi una diartrosis lingual. Listo. Esas son las articulaciones que tienen las costillas. Y aquí en el tórax encontramos también articulaciones entre las esternales, las articulaciones externales. Recordemos que las externales también se han fusionado entre sí. Son unas sinartrosis sínfisis se denomina. Y está reforzada por un ligamento, que es el ligamento external, que es esto que vemos aquí. Esas fibras larguitas que van aquí, es el ligamento external. Ese ligamento external parte desde el cartílago cariniforme y se divide en tres ramas. Dos laterales, que serían esas que van por los lados, aquí vendría la otra, que se van mezclando con el esternón radiado sobre los bordes dorsolaterales del esternón y terminan aquí en la octava costilla. Y por el medio vendría otro, aquí lo arrancaron, que termina en el cartílago sifoides. Bueno, esas son las articulaciones que encontramos en tronco. Articulaciones del miembro anterior. Buenas noches. La unión del miembro anterior al tronco, ¿cómo se denomina? ¿Sí se acuerdan? La unión del miembro anterior al tronco. ¿Cómo? Que se realiza por medio de músculos. Si ustedes se acuerdan, no hay ninguna superficie articular entre la escápula del húmero que lo una a las costillas o al esternón, ¿sí? Eso hay postecito. Entonces simplemente están unidas por músculos.
Y esa articulación es la sinsarcosis. Cisarcosis, no es el escapulohumeral, es esta, pero no del miembro anterior con el tronco, es diferente. Entonces la unión del miembro anterior al tronco se realiza por medio de los músculos del cinturón escapular. ¿Sí se acuerdan? Brachiocefálico, trapecio, romboides, el gran dorsal, los pectorales. Sí, cuando uno hace el corte. Entonces son todos los músculos que van del tronco al miembro anterior. Entonces, Que son los músculos del cinturón escapular y es la cisarcosis. ¿Ellos en todos los animales? Sí, señor. Hay algunos los que tienen clavícula también, pero ya hay otros músculos que ayudan en el pero no hay articulación directa como tal. Bueno, ahora sí, la primera articulación como tal que encontramos aquí es la escápulo humeral. ¿El nombre común? Hombro. O el otro nombre, encuentro. Hombro o encuentro. ¿Cuáles son las superficies articulares? Por parte de la escápula está La glenoidea, glenoidea, por parte del húmero la cabeza. la cabeza. Su cápsula articular se caracteriza porque es bastante amplia. Todo este tejido que vemos aquí es la cápsula articular, la fibrosa que rodea toda la articulación, inclusive ella se inserta así, un poquito separada de las superficies articulares y permite ese movimiento, pero ese movimiento solo se da aquí en estas piezas anatómicas, porque en el animal vivo, por acción de los músculos, mantiene esto unido. Pero es bastante amplia porque aquí hay mucho movimiento, les permite gran cantidad de movimiento. Lo mismo la sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares. Y esa sinovial nos envía un saco aquí para el tubérculo, para el surco intertuberal, por donde va a pasar el músculo bíceps. Ligamentos como tal, recordemos que aquí no hay. Aquí hay son dos cintas, que es más o menos lo que está como medio pintado así de rojo, aquí y aquí. Que se denominan las cintas glenohumerales. Esta sería la lateral y esta sería la medial, que vienen desde la tuberosidad supraglenoidea, la tuberosidad lateral y medial del húmero. Esta y esta. Movimientos, tenemos todos los movimientos menos. Hago flexión, hago extensión, cuando hago así hago abducción, hacia acá hago aducción y cuando hago eso hago rotación. El único movimiento que no hay es deslizamiento. Se clasifica como una diartrosis, enartrosis. Enartrosis es aquella que tiene todos los movimientos menos deslizamiento. Articulación, húmero, radio cubital. Nombre común, codo. En el codo. ¿Cuáles son las superficies articulares? Por parte del húmero que tenemos, Los dos. la tróquea y los cóndilos. Los cóndilos. Por parte del cúbito Las cotaduras. Escotadura semilunar. y parte de la apófisis ancónica. Y por parte del radio, La superficie articular. pues las cavidades articulares del extremo proximal están aquí metidas. Su cápsula articular fibrosa rodea toda la articulación. La cápsula fibrosa está rodeando toda la articulación y la sinovial se inserta en los bordes de las superficies articulares, va así, y aquí envía dos sacos.